la primer clase, que había 8 principios, ¿no? De los que sustentaban la homeopatía. Y entonces uno de esos principios, pues, es precisamente el Natura Morborum Medicatrix, ¿no? Que ya habíamos dicho que era algo que Hipócrates había dicho. ¿Sale? Entonces, vamos a, vamos a ver que el Natura Morborum Medicatrix es la fuerza curativa de la naturaleza que está presente en todos los seres vivos. La naturaleza es el médico de las enfermedades. Hipócrates fue el primero en intuir que el restablecimiento de la salud se debía a la fuerza curativa de la naturaleza. Cuando no sabía que tenía el paciente, recomendaba no administrarle ningún medicamento antes de hacerle daño con un remedio de acción desconocida. Aconsejaba medidas higiénico-dietéticas y esperaba la evolución del caso. Entonces, bueno, Hipócrates intuía, ¿no? Que había una situación, una fuerza que estaba dentro de las personas, una fuerza desconocida, que era lo que eh, podía restablecer la salud, eh, como en los, como esta fuerza espérenme, Hipócrates pensaba que esta fuerza existía en todos los seres vivos, ¿no? También. Entonces, que de igual forma que los animales cuando se enfermaban se aliviaban solos, que no necesitaban de ningún médico para poder restablecer la salud. De igual forma, y las plantas también, de igual forma, en los seres humanos había una fuerza que era encargada de restablecer la salud, que guardaba precisamente el equilibrio entre nuestro medio externo e interno, y entonces otorgaba precisamente la salud, ¿sale? Entonces, que no había que, y precisamente debido a esta fuerza, él decía, si tú conoces qué es lo que tiene tu paciente, pues ayúdalo. Si no sabes lo que tiene tu paciente, mejor déjalo que evolucione sin ningún problema. ¿Para qué? Para que no, para que antes de hacerle un bien, le vayas a ocasionar algún daño. Él a lo que se refería era de que había que dejar actuar esta fuerza curativa, ajá, esta fuerza vital, esta fuerza de la que él estaba hablando, a favor del paciente. Entonces, esto es la naturaleza del paciente, sale la naturaleza, que tenemos. Él no conocía nuestro sistema inmunológico, él no sabía que efectivamente nosotros tenemos no una fuerza, sino unas células que ahora conocemos, que son las que las que hacen, que nos cuidan, que nos defienden de el medio externo y también interno, y que son los que son capaces de devolvernos la salud. Entonces, lo que hacía era, cómo se dio cuenta de esto, pues observando que el organismo reaccionaba y se defendía en contra de un factor agresor. Para él era una fuerza desconocida, él no conocía pues las células, ni estaba muy lejos de conocerlas. Y concluyó que era la misma fuerza, la misma naturaleza que ocasionaba la curación del padecimiento. Pero insisto, no era la naturaleza ni de las plantitas, ni del universo, ni nada. O sea, era de lo que estábamos hechos, ¿no? De lo que las personas estaban hechas. Y que, y también decía algo muy importante, bueno, que va aunado con el
no dejes, si no conoces lo que tiene tu paciente, no le des nada, ¿no? Era que el médico nunca debía oponerse a esta naturaleza, sino más bien ayudarle en su labor. Entonces, sí. Sí. Ok, bueno, no es conmigo. Entonces, que el médico nunca debía oponerse a esta naturaleza, sino más bien ayudarle en su labor. Entonces, esto quiere decir que no había que darle un medicamento de que hiciera algo contrario, ¿no? O sea, que si el paciente tenía fiebre, nosotros sabíamos el origen, pues que le diéramos algo que exonerara esa fiebre, ¿no? Que esta naturaleza, esta fuerza vital que estaba luchando por restablecer la salud y estaba ocasionando esta fiebre, el médico debía darle algo para que ese organismo exonerara esa fiebre, no darle algo para que se le quitara, sino al contrario, ayudarle a esta naturaleza, a esta fuerza, a deshacerse de la propia enfermedad. Entonces, por eso él estaba a favor de la ley de semejantes, ¿no? Así como que, bueno, y la ley de semejantes que nos dice que lo semejante se cura con lo semejante. Que si el paciente tiene fiebre o tiene, no sé, diarrea, pues había que darle un remedio que le ocasionara fiebre o diarrea, que tuviera las mismas características, ¿no? Los mismos síntomas. ¿Para qué? Para que pudiera exonerar así esta enfermedad. Y también él decía, ¿por qué? ¿Por qué le tienes que dar algo que le ayude? Porque no es el remedio el que cura. Él estaba completamente seguro que esta fuerza natural, esta naturaleza del enfermo, iba más allá de ciertas características o de ciertas mm, de lo que hacía. Iba más allá de ocasionar síntomas, ¿no? Entonces, al restablecerse, ¿sale? Esta era la naturaleza, o sea, esta fuerza era lo que volvía a la normalidad al paciente. Entonces, que no era precisamente el remedio, no era lo que quitaba los síntomas, sino que era el estímulo que esta naturaleza tenía, lo que hacía que el enfermo se curara. Entonces, él decía que no es el remedio el que cura, sino la naturaleza del enfermo, esta fuerza vital del enfermo cuando es estimulada. Entonces, esta fuerza vital es la misma que se enferma, pero también es la misma que va a recuperar la salud. O sea, esta fuerza vital es la que cuando pierde el equilibrio o no puede mantener el equilibrio con nuestro medio externo e interno, es lo que va a generar estos síntomas, es lo que se va a enfermar, ¿sale? Entonces decía que no es el remedio precisamente lo que cura, no es la medicina lo que va a curar, sino la naturaleza del enfermo cuando es estimulada. Y esto hay que recordarlo, es muy importante. Entonces, precisamente lo que hacemos es estimular esta fuerza en el mismo sentido del esfuerzo que realiza para restablecer su equilibrio. Entonces, estimulamos a esta fuerza vital, estimulamos esta fuerza para que recupere su equilibrio y entonces desaparezcan estos síntomas que antes teníamos y que ahora ya no tenemos.
porque esta fuerza por algún factor patógeno pierde el equilibrio y reacciona de forma de signos y síntomas a los que vamos a llamar enfermedad. La enfermedad no es algo diferente de la salud. El proceso que mantiene la salud es el mismo que supera la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad no es algo diferente a nosotros. La enfermedad es parte de nuestro organismo, es parte de nosotros mismos y es precisamente solo un proceso, ¿sale? Que hace este, eh, que así como este proceso es esta parte que tenemos, em, es el que es estos pasos, ¿no? De estar enfermos a recuperar nuevamente nuestra salud. ¿Sale? Es esto que nosotros vamos a tener. Es que actualmente vemos a, a la enfermedad como algo malo. Así nos han hecho creer. Así estamos acostumbrados a ver la enfermedad como algo extraño, como algo malo, como algo que no debemos de tener. Sí, efectivamente no debemos de tener porque, porque es incómodo. No debemos de tener porque nos hace tener un estado que antes no teníamos, un estado al que no estamos acostumbrados. Y entonces nos venden la medicina o nos venden la idea de que nos enfermamos porque hay algo extraño que nos está ocasionando esta enfermedad. Sí, efectivamente puede ser algo extraño porque fuimos víctimas de una infección viral, fuimos víctimas de una infección bacteriana, fuimos víctimas de algo externo, de los rayos, de un producto químico, de un producto del estado del clima, nos mojamos, etcétera, ¿no? Factores externos completamente que nos van a ocasionar un desequilibrio y nos van a ocasionar una enfermedad. La única situación es que esta enfermedad sí es de nosotros. Es nuestro organismo, es la prueba de que nuestro organismo está luchando en contra de algo externo o de algo interno que no conoce y se está adaptando a esta nueva situación y está luchando por deshacerse de esto que le está ocasionando problemas. Pero también hay enfermedades que son completamente nuestras, que es el resultado de nuestra forma de vida, de nuestros desórdenes alimenticios, de nuestros desórdenes en perder el equilibrio con el medio externo. Y entonces, ¿qué pasa? Ocasionamos un proceso inflamatorio en nuestro interior. Y entonces este proceso inflamatorio no es externo, no es ajeno a nosotros. Este proceso que nos está haciendo daño, que nos está ocasionando síntomas, que nos está ocasionando que tengamos una enfermedad a la que vamos a llamar crónico-degenerativa, pues es debido a nosotros, es debido a nuestra forma de vida, es eh, eh, ocasionada por nuestro desequilibrio, ¿sale? Entonces, eso no es ajeno, ¿sale? Eso es una respuesta de nuestro organismo hacia algo que le está ocasionando un desequilibrio, ¿sale? Entonces, nosotros ya vemos la enfermedad como algo ajeno, cuando en realidad la enfermedad forma parte de uno. Y entonces, ay, es que igual los problemas emocionales, ¿no?
Así como que, ay, sí, eso es lo que se lo está ocasionando. Si le quitamos ese estímulo, pues ya va a volver a la normalidad. A veces no es tan sencillo, porque ¿cómo se lo vamos a quitar? A veces el problema es que la forma en que le queremos quitar este problema hace más daño que beneficios al paciente. Y entonces decimos, no, es que se lo tiene que tomar, cuando en realidad es que el paciente sí está sufriendo a consecuencia de este padecimiento y a consecuencia del medicamento que está tomando, ¿no? De la sustancia que está tomando. ¿Sale? Entonces, esta fuerza por algún factor patógeno pierde el equilibrio y reacciona de forma de signos y síntomas a los que vamos a llamar enfermedad. La enfermedad no es algo diferente a la salud, es exactamente lo mismo, va en el mismo sentido. El proceso que mantiene la salud es el mismo que supera la enfermedad, ¿sale? Entonces es esta fuerza que nos va a otorgar efectivamente la salud, es lo mismo que se preocupa o es lo mismo que nos mantiene en equilibrio con nuestro medio externo e interno para que no tengamos esto que llamamos enfermedad. Son los propios poderes reactivos del organismo, la primera línea de defensa contra la enfermedad. Los síntomas son la única fuente que tiene el médico para conocer la enfermedad. Y esto también es muy importante para la homeopatía. Los síntomas son la única fuente que tiene el médico para conocer la enfermedad. Esto que antes que el paciente no tenía, esto es lo único que nosotros vamos a tener para conocer la enfermedad. O sea, si el paciente no se queja, pues uno no sabe que está enfermo, pero sabe una cosa, es que, ¿y cómo son los síntomas? ¿Cómo es esto que antes no tenía? ¿Cómo se siente con eso? ¿No? Porque pues sí se puede sentir, no es que se sienta muy bien, sino cómo se siente. Si se siente triste, se siente enojado, se siente preocupado. ¿Qué es lo que siente con esto que tiene ahora? Por eso se llaman síntomas, ¿no? Aparte, ¿no? Porque eso es el sentir del paciente. Debe de ser interpretados en función de lo que revelan acerca de la lucha entre la vitalidad del organismo y la reacción ante el factor patógeno. Vamos a ver que esta, 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 esta interpretación en función de lo que revelan acerca de la lucha entre la vitalidad es que cómo lo lleva a cabo, ¿no? Hacia la hiperfunción, hacia la hipofunción o hacia la destrucción, ¿no? Entonces, cómo están encaminados esos síntomas o cuáles son esos síntomas? Eh, ah, mm, mm. El tratamiento debe basarse en lo que se puede obtener por la observación. El médico homeópata proporciona remedios que no actúan en contra de la naturaleza del ser humano, ni interfieren con ella, sino que modulan o guían sus propios esfuerzos encaminados hacia su curación. El medicamento homeopático, bueno, el médico homeópata, lo que nosotros usamos en homeopatía, este, eh, se usan o se prescriben en base a la característica de los síntomas. Entonces, lejos de inhibir la acción o el esfuerzo que está haciendo el organismo, esta fuerza vital del paciente, lo va a ayudar, ¿no? Lo va a ayudar a exonerar, lo va a ayudar a que esta fuerza que está ocasionando este desequilibrio desaparezca. Le va a ayudar a esta fuerza vital a poder eliminar esa fuerza que le está ocasionando daño, ¿sí? O sea, es la fuerza que tiene el medicamento de lo que hablábamos, ¿no? De esta energía que tiene. Entonces, qué es lo que va a hacer? Va a actuar en el sentido contrario del desequilibrio, ¿no? Va a actuar en sentido contrario de esta fuerza que le está ocasionando los síntomas al paciente, que está ocasionando que su fuerza vital se desequilibre. Entonces,
lo que va a pasar es que esta fuerza que está en sentido contrario, que es de la misma intensidad, cuando se encuentra, ¿qué va a pasar cuando dos fuerzas de la misma intensidad, pero en sentido contrario se encuentran? ¿Qué pasa? Se anulan, ¿sale? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Cuando esta energía se topa con la otra, con la energía que está ocasionando el desequilibrio, se encuentran, se van a anular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta fuerza vital recuperará el equilibrio y recuperará eso que llamábamos salud. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor no somos muy saludables del todo, ¿no? A lo mejor ciertamente es que no somos sanos, pero ciertamente es que antes no lo teníamos. Entonces vamos a llegar a este estado anterior donde no teníamos ningún cambio y no teníamos síntomas, ¿sale? Entonces, en realidad, lo que hace el remedio homeopático, bueno, no en realidad, ¿no? Lo que hace el remedio homeopático, según Hahnemann, era que ayudaba a la fuerza vital a recuperar su equilibrio porque anulaba la fuerza de la enfermedad del primer estímulo. Como el estímulo del remedio homeopático es mayor, es un poco más fuerte, entonces va a predominar, ¿no? Ante el estímulo que está ocasionando los síntomas, o sea, hacia el estímulo que está ocasionando la enfermedad. Tiene que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque si no, no se podrían anular. Como esto que está ocasionando este remedio o este medicamento es artificial, no es una fuerza que le ocasione enfermedad a la persona, sino solamente va a estimular esta fuerza, le va a ocasionar los síntomas de manera artificial. ¿Qué quiere decir esto? No es una enfermedad, solamente le está ocasionando estos síntomas, ¿sale? Entonces, cuando el estímulo del remedio termina, el paciente vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, no se va a quedar con la enfermedad ni se va a quedar con los síntomas, ¿sale? ¿Quedó esto un poco claro? Hola, hola. Sí, doctora, vamos bien. Sí, bueno. Sí, quedó muy claro, doctora. Ok, gracias. Entonces, pues ya, con ellas, sino que modulan o guían sus propios esfuerzos encaminados a su curación. Esto además lo dijo Hipócrates, pero ¿qué decía Paracelso también? Ah, bueno, dice que Paracelso dice, por ello debéis saber que ante todo el médico debe conocer qué camino quiere seguir la naturaleza. Entonces, pues que nosotros deberíamos de conocer esta situación de qué camino quiere seguir la naturaleza, qué camino debe de seguir esto que le está ocasionando daño al paciente o qué, más bien la naturaleza del paciente, qué camino debe de seguir, qué quiere seguir, ¿no? ¿Qué quiere, cómo quiere recuperar su salud o cómo quiere recuperar lo que antes llamaba salud? Entonces, esta naturaleza, como es el primer médico, nosotros el segundo. Allí es donde actúa la naturaleza del médico, que debe contribuir a que ella actúe como pretende. La naturaleza es el mejor médico que el hombre, pero la naturaleza del paciente, ¿no? Para hacer eso también hablaba de esta fuerza vital. Nuestra fuerza vital que ahora conocemos como nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, esto que nos mantiene en equilibrio con nuestros medios, tanto interno como externo, es a lo que ellos se referían. Y entonces sabemos perfectamente que nuestro sistema inmunológico siempre nos va a ayudar a que estemos mejor, ¿no? A que recuperemos la salud. No importa, a veces, dice, ¿no? El dicho, con médico, sin médico o a pesar del médico, nosotros somos capaces
recuperarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, los que están diseñados para recuperar este equilibrio, ¿no? Para recuperar la salud. Pero ellos no lo conocían. Entonces ellos se referían a este sistema neuroinmunoendocrino como esta fuerza vital o esta naturaleza que era mejor médico que el hombre. Además, como Paracelso era químico, pues él siempre hablaba mal de los médicos. Aquí en México había un homeópata muy bueno que se llamaba Higinio G. Pérez, y entonces él decía que había que tener el convencimiento del principal papel que desempeña el organismo enfermo en la curación de las enfermedades y que el médico es más sabio mientras menos hace en contra de este esfuerzo natural. En todas las enfermedades el papel del médico es secundario, solo es el ayudante solo es el ayudante de la naturaleza, que es la única capaz de efectuar la curación. En realidad es que nuestro sistema neuroinmunoendocrino, cuando recupera el equilibrio, bueno, es que con que uno de estos elementos recupere el equilibrio, los otros van a recuperarlo así por añadidura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos un desequilibrio en alguno de estas ¿cómo les dijera yo? Tres factores, este, vamos a tener una enfermedad y se va a manifestar a través de signos y síntomas, más síntomas que signos, ¿sale? Entonces, entre menos hagamos. ¿Qué quiere decir? No, no es que no busquemos un, un, un remedio, ¿no? Sino más bien el medio que usamos para restablecer el equilibrio de de esta situación, ¿no? Entonces, tenemos un desequilibrio en el sistema nervioso o en el endocrino o en el inmunológico, porque tenemos una infección, ¿no? Ya conocemos la existencia de los virus, de los hongos, de todo eso que que nos puede ocasionar daño. ¿Y qué hacemos? A veces no conocemos en realidad cuál es el origen del problema. A veces no conocemos verdaderamente qué es lo que está ocasionando este desequilibrio. Y entonces empezamos a mandarles medicamentos. ¿Por qué? Pues porque como comisionamos en la farmacia en donde trabajamos, pues porque así debe de ser en el lugar, en la institución en donde estamos trabajando. Y sale el paciente lleno de pastillas. Ustedes han visto y sigue pasando que a pesar de que hay otro enfoque, que ya hay un enfoque precisamente para estas estructuras o para este sistema neuroinmunoendocrino, o sea, en realidad el paciente sale de una institución con una bolsa de medicamentos enorme que a veces están repetidos y no les sirve de nada. Y muchas veces es un estado tóxico el que el paciente presenta. ¿Por qué? Porque va al gastro, porque va con el internista, porque lo mandan a geriatría, porque lo mandan a fisiatría, porque lo mandan a nutrición, porque lo mandan a todos lados. Y entonces, cada visita contribuye a que tenga una dotación de medicamentos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lejos de sentirse bien, el paciente se siente mal. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben cuál es el origen del problema. Y entonces, el paciente anciano, antes decían, el paciente anciano es que tiene demencia senil, ¿no? Y a todos los viejitos les decían que estaban dementes, ¿no? Y que tenían ese problema. Y en realidad es que el paciente anciano solamente estaba deprimido.
¿Por qué? Pues porque deja de ser útil, porque deja de estar activo, porque deja de percibir un ingreso, porque sus hijos lo tienen que cuidar. Y aunque no lo tengan que cuidar, ellos se sienten así con la obligación de cuidarlo. Pero más de la obligación de cuidarlo es que se sienten sus papás, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El paciente empieza a deprimirse y estar triste y a añorar ese estado de bienestar que tenía cuando él era productivo, cuando él se podía hacer valer por sí mismo, cuando no necesitaba a nadie, cuando estaba acompañado, ¿no? Porque casualmente es que el paciente anciano que pierde su pareja, es que empieza a tener estas características, ¿no? Empieza a los hijos empiezan a tornarse su cuidado y cuando en realidad el paciente es capaz de valerse por sí mismo. Entonces, ¿qué dice? Ah, pues es que fíjese, ay, doctor, es que fíjese que a mi papá se le olvidan las cosas. Ay, fíjese que a mi papá, empieza a tener así cuadros bien feos, ¿no? Porque de repente está muy triste y de repente se pone a llorar y de repente está muy enojado y entonces, ¿qué dicen? Ah, pues es que tiene demencia senil, ¿no? Y entonces lo bueno es que estas personas que catalogan las enfermedades mentales, pues en realidad ya no la ponen, ¿no? En el DSM-5 ya no aparece la demencia senil. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, para que esto sea cierto, para que haya un problema de una demencia senil, ¿qué va a pasar? Todos los pacientes ancianos, todos los dementes deben de ser seniles y todos los seniles deben de estar locos y no es cierto. No ocurre ninguna de las dos cosas. Entonces, esto es a consecuencia de que el médico, entre menos haga por este esfuerzo, interviniendo en este esfuerzo natural, pues es que más hace por el paciente. Y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, entre menos medicamentos demos es mejor, entre menos intervengamos en contra de la acción de la naturaleza de las personas, ellos van a estar mejor. ¿Qué pasó ahora con esta pandemia, ¿no? Tan terrible? Y yo no digo que no haya matado a muchísima gente, ¿no? Pero, y el miedo también, ¿no? Fue una causa muy importante de muerte y de fallecimientos, más que la propia enfermedad. O sea, ¿qué era? O sea, era una inflamación muy importante que había a nivel bronquial y una inflamación generalizada muy importante. ¿Pero qué era? El organismo queriendo defenderse de algo que estaba allí, ¿no? O sea, el virus o sea, en realidad no estaba dañando a la célula. El virus no hizo daño celular, pero ¿qué fue lo que pasó? Fue una reacción exageradísima del propio organismo queriendo defenderse. Era el organismo queriendo defenderse de esa infección, de eso que estaba extraño, de eso que no debería de estar ahí. Y entonces, este proceso inflamatorio que hizo tan importante era porque solamente estaba allí. Este proceso inflamatorio que hace o que ocasiona el Helicobacter pylori solamente es porque está allí. La bacteria no es tóxica, ¿no? La bacteria no tiene una situación tóxica que lo haga, este, eh, como no es tóxica como el cólera, no es tóxica como Escherichia coli, no es tóxica como estafilococo o como los estreptococos. Su sola presencia ocasiona inflamación. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, vamos a darle bismuto porque la bacteria es resistente y además como está dentro de la célula, pues es que se defiende. Pues sí, claro que se defiende, pues si está viva, ¿no? Pero lo más importante es que le damos muchos medicamentos al paciente, muchos medicamentos que lejos de hacerle un bien le están ocasionando más daño. Y la bacteria solamente está allí, ¿eh? No crean que está dañando a la célula, no crean que le está matando. La célula no se muere porque está por la presencia del helicobacter. Solamente ocasiona un proceso inflamatorio.
¿Por qué? Pues porque está allí y entonces como mecanismo de defensa, el organismo hace una inflamación. O sea, casi nada, ¿no? O sea, claro que tiene un proceso inflamatorio como mecanismo de defensa, pero nosotros le damos su Pepto-Bismol, su la famotidina bismutada y el omeprazol y los antibióticos y decía un gastro, yo estaba mejor con mi helicobacter que cuando me lo quitaron. Ahora que no tengo helicobacter, ahora como cualquier cosa y me hace daño. Antes que tenía helicobacter, nada me hacía daño. Entonces él decía, yo quiero que me devuelvan mi helicobacter porque yo era muy feliz, ya éramos amigos, ¿no? Entonces, pues así pasa con nuestra macrobiota, ¿no? Con nuestra microbiota, ¿no? Somos felices con ellas. Cuando pasan a otro lado, a lo mejor ya se vuelven infectantes o ya cambian, ya pueden infectar, ¿no? O ya cambian de idea de que ya no somos uno mismo, pero mientras tenemos un equilibrio, ¿sale? Entonces, y estos medicamentos tan agresivos, estas sustancias químicas tan agresivas, también nos sacan de equilibrio con nuestra microbiota. Entonces, entre menos hagamos en contra de este esfuerzo natural por llegar a la salud, entonces va a ser mejor. Esto no quiere decir que no hagamos algo. Esto no quiere decir que no les demos un medicamento. A lo que se refiere es que hay que darle algo que actúe a favor de este esfuerzo natural, nunca en contra. Cuando la ciencia dirige su acción en el mismo sentido de la naturaleza, la ayuda mínima de la ciencia se convierte en máxima, no porque en sí lo sea, sino porque sus efectos se multiplican al obrar en el mismo sentido de la naturaleza. Es una suma de esfuerzos centuplicados por la mejor palanca, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros entre más actuemos a favor de esta naturaleza, vamos a tener mejores resultados que si lo hacemos en contra. Y entonces, si el sistema de salud reconociera estas palabras, reconociera que estas personas tienen razón, habría menos personas en los hospitales, habría menos personas con con enfermedades crónico-degenerativas, habría menos personas que requieren de medicamentos y el gasto estaría disminuido. Pero, ¿qué pasa? Ay, bueno, también los convenios y los intereses de la farmacia, de la farmacología son muy grandes. Entonces, pues en este mundo globalizado, dice, ¿no? El Panteón Rococó, ¿no? En este mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. La manera como la naturaleza del enfermo reacciona para alcanzar la curación o mejorar su estado de enfermedad es por medio de síntomas. Por lo tanto, deben ser respetados y no suprimidos bajo el argumento de que son molestias inconvenientes o innecesarias. O sea, pues si uno se siente mal, ¿no? O sea, uno tiene fiebre, le duele la garganta, tiene tos, etcétera. Claro que son molestos, pero es la única forma que tenemos de que nosotros, que nuestra fuerza vital diga, ay, pues sí me siento mal, ¿no? O sea, es la única forma que tenemos de decir, es que estoy mal. Entonces, lejos de estar suprimiendo estos síntomas, lejos de estar tomando XL3 para que el escurrimiento nasal no exista, porque al paciente le choca estarse sonando la nariz delante de la gente o porque está en un lugar muy importante donde no se puede sonar la nariz, o sea, o no se la puede estar limpiando, ¿por qué? Porque le da pena que le escurra el moco, o sea, eso, y se toma su XL3 ¿para qué? Para suprimir la molestia, ¿no? Entonces, eso ocasiona más daño que otra cosa. Ajá, Hahnemann, ¿qué dice? Ah, pues en las enfermedades crónicas, los síntomas también son mecanismos de defensa de la naturaleza, que ante la imposibilidad de conseguir la curación por sí misma, localiza la afectación en un órgano o función, induciendo la destrucción y sacrificio
de la parte afectada del organismo, para así conservar la vida del paciente. Kahneman comenta que los esfuerzos de la naturaleza por sí sola únicamente obtienen éxito fácil en las enfermedades agudas, poco intensas. En las enfermedades agudas graves, la naturaleza hace esfuerzos dolorosos y muchas veces peligrosos que pueden terminar en la destrucción de una parte del organismo o en la muerte. Y en las enfermedades crónicas, la naturaleza es totalmente impotente para llegar a la curación. En los casos de enfermedades agudas severas y en las afecciones crónicas, es necesario ayudar a la naturaleza en su labor curativa, ya que solo de manera pasiva em, higiene, sino dinámicamente por medio del medicamento homeopático equilibramos sus funciones. Y entonces, bueno, Hahnemann era muy estricto en el sentido de que si sabes que tiene el paciente, pues dale algo. Si no sabes, no le des nada, ¿no? Entonces, en las enfermedades agudas, pues Hahnemann casi no daba medicamento porque sabía que se iba a curar sin ningún problema, ¿no? Que todo iba a llegar a la normalidad nuevamente. En donde sí hacía que dar un medicamento en las enfermedades agudas, severas. Órale, órale, órale. Vente, vente, vente. En las enfermedades agudas severas y en los problemas crónicos. Ahí sí decía, no, 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 no. Dale un medicamento. ¿Por qué? Porque la naturaleza del enfermo ya no es capaz, de llegar a la normalidad. Vamos a ver que ya no es capaz de regresar por ella misma a la normalidad. Hipócrates decía que el médico era el médico de las enfermedades. Digo, la naturaleza era el médico de las enfermedades, ¿sale? Entonces, pero después, llegó un doctor que se apellida Sydenham, que espérenme un momento, por favor. Thomas Sydenham era un médico inglés que fue llamado el Hipócrates de inglés, ¿no? Entonces, Hipócrates dijo, natura morborum medicatrix, que quiere decir que la naturaleza es el médico de las enfermedades. Pero Sydenham dijo, vis natura medicatrix, o la fuerza curativa de la naturaleza. Entonces él decía, ay, bueno, sí, sale. O sea, sí está bien lo que dijo Hipócrates, ¿no? O sea, la naturaleza es el médico de las enfermedades, pero si le damos una ayudadita, pues, o sea, vamos a tener mejores resultados. Entonces, Sydenham dijo, bueno, sí, esta fuerza curativa, esta fuerza vital que tienen las personas, si le damos el medicamento indicado, pues la evolución va a ser mejor. Va a tener
una mejor evolución, se va a curar más rápido y entonces mejor vamos a ayudar a esta fuerza vital a el equilibrio que ha perdido, ¿vale? Entonces vamos a hacer que funcione de mejor manera, ¿sale? Entonces, no nada más con medidas higiénicas, sino que sí vamos a darle un medicamento para hacer más efectiva esta fuerza vital, ¿sale? Y bueno, Thomas Sydenham es un médico inglés que hace muchas investigaciones y hace muchas cosas, aparte de que da esta idea del Natura Medicatrix o bis Medicatrix Natura, es el que describe precisamente la coria de Sydenham, o el mal de San Vito, aquí en México, así se le conoció por mucho tiempo, ¿no? Y entonces era este temblor que estaba aunado a la demencia, ¿no? Ahí sí. Entonces él describe precisamente la coria de Sydenham. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, no, está muy claro hasta ahora. ¿Sí? ¿Alguien que tenga dudas? ¿Alguien que tenga preguntas? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, a mí lo único que se me ocurre es que si es una enfermedad aguda no vale la pena tratar porque se va a mejorar. Y si es una enfermedad crónica, se le ayuda pero no se le va a curar o depende de la cantidad de energía vital que tenga el organismo. ¿Cómo es eso? Ah, ok. No, sí, ayúdenle, por favor. O sea, ya ven que el doctor Sydenham dijo, no, sí, está bien que el Hipócrates diga, pues que dejemos esta naturaleza actuar, ¿no? Y que el paciente solo se va a curar. No, sí, ayúdenles a los pacientes, ¿no? O sea, sí denles un medicamento, porque aparte de todo es que las enfermedades agudas es lo que más vamos a tener. ¿Por qué? Porque para las enfermedades crónicas, hay enfermedades pues, que no vamos a poder restablecer o que no vamos a poder regresar a la salud. ¿Por qué? Pues porque ya hay un daño orgánico, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, la diabetes, la artritis, esta artritis reumatoide. En este tipo de padecimientos, la situación es que ya hay un daño orgánico y entonces ya no podemos restablecer la salud, porque por más que queramos, esta naturaleza ya no va a poder reparar este daño, por más ganas que le echemos y por más medicamento semejante que le demos. En cambio, en las enfermedades agudas, pues va a ser muy fácil darles un medicamento, los síntomas están muy claros, y entonces pues va a ser muy fácil que el paciente restablezca la salud, ¿no? Entonces, pues ahí nos vamos a ganar mucha fama. ¿Cuándo vamos a ser homeópatas de verdad? Ah, bueno, cuando les ayudemos con las enfermedades crónicas, porque a mis alumnos les digo, la situación aguda cualquiera la resuelve, la situación crónica no. Entonces, sí denles medicamento, no sean malos, pues si uno se siente muy mal cuando tiene tos, ¿no? Entonces, ayudemos a esta naturaleza, ayudemos a esta fuerza vital, como dice el doctor Sydenham, ¿no? A exonerar a favor, y como dice Kahneman, ¿no? A favor de esta naturaleza, pero sí hay que darle un remedio, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más rápido el restablecimiento de la salud, ¿no? Para que sea más rápido el restablecimiento del equilibrio de esta fuerza vital. Entonces, nuestra fuerza vital nos lo va a agradecer muchísimo. Y además, por ejemplo, en los niños, bueno, a cualquier edad, no, edad es muy obvio. Los pacientes que se empiezan a tratar con homeopatía terminan enfermándose menos. ¿Por qué? Porque su equilibrio neuroinmunoendocrino tiene, dura más tiempo. Ajá.
es más difícil que salga del equilibrio, es más fácil, es más difícil que se enferme a que las personas que no toman homeopatía. Los niños que no toman homeopatía se enferman cada 15 días. Los niños que empiezan a tomar homeopatía se dejan de enfermar. Tengo pacientes que ya no se enferman. Tengo pacientes que veo desde hace mucho tiempo. Tengo un paciente que va a cumplir 8 años. Lo empecé a ver cuando tenía 3. Este niño tiene un problema de intolerancia con muchos alimentos, entonces siempre tenía diarrea, siempre le dolía la panza, no podía comer nada y es bien comelón el niño, porque aparte es hombre, ¿no? Entonces, pues como todos los varones, pues come con singular entusiasmo. Entonces, aunque nos costó un poco de trabajo restablecer este equilibrio, en realidad es que ahora es muy difícil que se enferme. Ya no se enferma tanto de la garganta, ya no se enferma tanto, ya es más tolerante con los alimentos. Digo, sí hay alimentos que de plano siempre le van a hacer daño, ¿no? Como las calabazas o los alimentos que están muy condimentados, es muy intolerante a ellos, pero le gustan y se los come, ¿no? Por ejemplo, cuando se enferma es así de que, a ver, ¿qué comiste? No, pues es que pues se fue el fin de semana, el domingo, y se fue a desayunar misiotes que le gustan y se comió 3 tacos, ¿no? Entonces, no, hijo, pues es que no te comas 6 tacos, ¿no? Porque se los come con copia, entonces, pues son 6 tortillas, ¿no? Se come 6 tacos. Entonces, no, hijo, pues nada más cómete uno, ¿no? Para que no te haga daño. O sea, pues si nada más es el antojo. Si ya sabes que te hace daño, pues ¿para qué te lo comes, no? Entonces, uno no le hace daño, pero ya el exceso ya es lo que le hace daño. Entonces, ya no se enferma. Ya lo veo 1 o 2 veces al año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente, digo, también está su sistema neuroinmunoendocrino, pues sucumbe, ¿no? Sucumbe ante el estímulo externo y entonces pues se va a enfermar como debe de ser. Digo, nadie es sano para siempre, pero ya se enferma menos. Entonces, y lo mismo pasa con los adultos que empiezan a tomar homeopatía. O sea, nunca la han tomado, pero la empiezan a tomar y entonces empiezan a regular esta situación y se enferman menos. Y entonces, pues eso está muy padre, ¿no? Aunque no está padre para nosotros porque nos quedamos impacientes, pero está padre porque nos ganamos fama, ¿no? Y entonces ya la gente pues ya sabe que nos recomienda y entonces pues ya volvemos a tener pacientes, ¿no? Entonces, esto está muy padre. Entonces, sí denles medicamento. El medicamento, más adelante vamos a ver esto de de la, de las potencias, de las escalas de dilución, y entonces nos vamos a dar cuenta que es que sí, hay pacientes a los que no les podemos dar potencias altas, porque bueno, pues sí, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque su fuerza vital ya no está tan vital y entonces, pues sí, podemos hacer muchos estragos, ¿no? O bueno, eso es lo que cuentan los maestros homeópatas, ¿no? Entonces, por si las dudas, mejor hay que respetar su experiencia, ¿no? Y tomarla como cosa seria. Entonces, ya lo vamos a ver, pero en calidad, pues para eso está la homeopatía, ¿no? Para hacer que podamos dar un remedio semejante precisamente a esta situación de estos desequilibrios y podamos regresar al paciente a lo que antes llamábamos salud. Entonces, sí hay que darles medicamento, no les pasa nada, al contrario. ¿Sales? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Y entonces, también con estos tratamientos se puede aumentar la energía vital, porque hay gente que está muy desvitalizada. Ok, no, ¿qué cree que no? ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, así como la materia, así hay una ley de conservación de la materia y una ley de conservación de la energía y dicen exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces, no podemos crear lo que ya les fue dado. Entonces, nosotros cuando nacemos nos es dado nuestra fuerza vital. ¿Que cómo la obtenemos? Ah, bueno, pues no por la ley del universo, sino porque es la herencia que nos dan nuestros padres combinado o sea, la combinación de cromosomas nos va a dar una energía, ¿no? La mitad de la energía. Y lo que heredamos de nuestros padres es la otra mitad. Entonces, esta energía, esta fuerza vital compartida con lo que nos tocó por ser individuos y lo que nos están heredando, ya está dado. Entonces, no vamos a tener de más o no podemos tener de más. No hay algo que haga que los pacientes tengan más energía, más fuerza vital. Sí hay cosas que van a hacer que el paciente tenga vitalizado o lo veamos en mejores condiciones. Sí, sí. Pero la homeopatía no funciona de esta forma. No funciona como ponerle un suero o que no son sueros, ¿no? Una solución o ponerle ozono, por ejemplo, ¿no? Donde los pacientes se recuperan muy rápido y se ven, hasta la piel les cambia, ¿no? Y se ven muy bien. En homeopatía no existe esta situación. Su acción no es de esta manera. ¿Cómo vamos a ver al paciente en mejores condiciones cuando toma el medicamento? ¿Qué medicamento? El que le corresponda. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos o sea, la acción del remedio, del medicamento homeopático está encaminado en fortalecer la fuerza vital. ¿Sale? Entonces, no importa el medicamento que le den, el paciente se va a sentir mejor. ¿Sale? Se va a ver mejor. ¿Mm? Entonces, aunque no hay un medicamento precisamente para que aumente la vitalidad, sí hay medicamentos constitucionales que nos van a ayudar a que el paciente tenga no más vitalidad, sino mejor. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque no le podemos dar de más lo que ya recibió, no podemos aumentar, no le podemos dar más energía. Eso no existe. Pero sí esta situación de que sea óptima la energía que tiene, que aproveche lo que tiene. Por ejemplo, vamos a ver que arsénico puede actuar en las personas que tienen anemia. No es un medicamento, no es un medicamento para la anemia. No van a aumentar las cifras de glóbulos rojos. Lo que va a hacer arsénico es optimizar a esos eritrocitos que están vivos. ¿Qué quiere decir? Al optimizar, pues que van a captar mejor el oxígeno, van a hacer mejor este intercambio gaseoso por 120 días que dura, ¿no? En estos 120 días va a optimizar la función de la célula. ¿Y qué también va a hacer? Bueno, que se lleve a cabo más fácil este intercambio gaseoso. Entonces, ¿dónde más va a actuar? A nivel de la pared de los alveolos, ¿no? Que son los que hacen esta situación del intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué hace la homeopatía? Optimiza lo que ya está. ¿Sale? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, ¿algún otro comentario? Ay, por lo menos díganme sí, no, adiós, bye. Algo, por favor. No, doctora, todo está muy bien explicado, Todo está, excelente. está Gracias. entretenido, se está uno, bueno, yo me estoy así como imaginando todo lo que nos está comentando, y que nos está aportando, pues, desde su propia experiencia, pues, que nos está desglosando
poco a poco lo que trae usted aquí en sus diapositivas. Entonces eso es muy importante porque comprende uno mejor a qué se está refiriendo. Entonces, pues vamos bien. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a ver precisamente otro de los pilares importantes. Bueno, todos los pilares son importantes, ¿no? Vamos a ver otro pilar de la homeopatía, que es precisamente la experimentación pura. Nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que en realidad, bueno, para muchos, la homeopatía lo único que es pura magia, ¿no? O sea, es así como que algo que no funciona, algo que es un cuento, como la magia precisamente, ¿no? Así como que, pues eso ni cura, ¿por qué? Pues porque no es nada, ¿no? Entonces, si no fuera nada, si fuera en realidad pura magia, como dicen, esta imagen me gustó muchísimo, pura magia, entonces no existiría esto, ¿no? Esto que se llama experimentación pura. Las personas no experimentarían cuando toman el medicamento. Y yo tengo muchos pacientes, digo, porque también, ¿no? Lo ideal es que no experimenten, ¿no? Cuando un paciente experimenta un medicamento, se llama, ahorita les voy a decir porque ya se me olvidó. Se llama, no, verdaderamente ya se me olvidó, pero ahorita se los digo. Y es que nosotros nos equivocamos. Lo más seguro es que nos hayamos equivocado de potencia y le hayamos dado al paciente una potencia más alta de la que requería, o le dimos un medicamento que no guardaba ninguna semejanza con sus síntomas, y entonces eso fue lo que le pasó. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que es la experimentación? Bueno, es el método experimental que nos permite conocer la capacidad de alterar la salud o enfermar en forma artificial a un sujeto relativamente sano por una sustancia y desarrollar esas mismas cualidades curativas en el sujeto enfermo. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy belladona a un paciente, no un paciente, sino a una persona relativamente sana porque no existe el estar sano completamente, ¿no? Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener algo que nos haga que estemos enfermos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos aquí. Hay un libro de patología que es así como que el non plus ultra es ay, híjole, creo que ahora mi cerebro, la mitad donde está esa información no se despertó, pero ahorita les digo. ¿Cómo se llama el libro? Dice que el que no quiere tener cáncer, pues que no nazca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cáncer forma parte de nosotros. Y precisamente, ¿no? Los procesos inflamatorios, pues forman parte de nosotros, ¿no? Porque es la enfermedad. Pero bueno, muy independientemente de eso, lo más sano que se pueda. Yo le doy belladona. Y entonces él no sabe qué está tomando, ni sabe qué es lo que le va a ocasionar, porque yo solamente le voy a decir, tómate estos glóbulos. Y entonces se los va a tomar y entonces vamos a ver qué síntomas empieza a presentar. Y entonces esta persona empezó a tener fiebre, hipertermia alta. Bueno, ya decir hipertermia alta es un pleonasmo, perdón. Hipertermia de 38.5, 39, 40. Ajá, y el paciente alucinaba, tenía sed, este, em, tenía las pupilas dilatadas, estaba muy inquieto, arañaba la cama, etcétera. Entonces eso lo fuimos anotando. Cuando el medicamento empieza a perder fuerza, digamos, empieza a perder energía, pues todo vuelve a la normalidad porque se le considera como una enfermedad artificial.
yo se lo estoy ocasionando, entonces cuando pierde el efecto, pues todo vuelve a la normalidad y el paciente no tiene ningún daño, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo me encuentro con un paciente que tiene estos mismos síntomas? Que tiene hipertermia, difícil de controlar, que empieza a tener alucinaciones, que empieza a rasguñar la ropa de la cama, que está muy intranquilo, que es agresivo, etcétera. Entonces yo le doy belladona y entonces se va a restablecer más rápido. ¿Por qué? Porque esto que es semejante al padecimiento que tiene o a lo que está teniendo es ayudarle a la naturaleza o a su fuerza vital en el mismo sentido de lo que le está ocasionando la enfermedad. Nosotros estamos actuando en el mismo sentido que la naturaleza del paciente, no contrario, sino a su favor. Entonces, la experimentación pura es que yo le dé una sustancia a un grupo de personas relativamente sanas o lo más sano que se pueda, me describan sus síntomas y estos mismos síntomas, si alguien los presenta, yo le doy este medicamento y va a restablecer la salud. Es como si, por ejemplo, diéramos, por ejemplo, en el sentido de algo que todos conocemos, ¿no? El captopril, ¿no? Si es como si el captopril se lo diéramos a las personas sanas y les ocasionara hipertensión. ¿Sale? Entonces, el captopril yo se lo doy a una persona que tiene estos mismos síntomas y que tiene hipertensión, y entonces va a desaparecer o va a disminuir. Esto es lo que es la experimentación pura. ¿Sale? Estos cambios en las personas que no están enfermas, estos síntomas que aparecen en personas que no estaban enfermas, que eran sanas, yo los describo, ellos lo describen, no yo. Ellos lo describen, lo anotan y después yo se los doy a una persona enferma con estos mismos síntomas y entonces se van a aliviar. ¿Por qué? Pues porque aparte de todo es que yo voy a ver algo que se llama, no nada más, estoy viendo la experimentación pura, sino estoy viendo la ley de semejantes, ¿no? Entonces, la ley de semejantes me va a decir que los semejantes se cura con los semejantes. Entonces, el modo más correcto para conocerlos es experimentándolos en los sujetos relativamente sanos para conocer los signos y síntomas que son capaces de producir. Entonces, estos signos y síntomas los producen por sus propiedades dinamizadas, alterando la salud de forma artificial. El remedio homeopático siempre va a alterar la salud de forma artificial. Y entonces, cuando yo lo deje de dar o cuando yo lo deje de administrar, el paciente tendrá que regresar a la normalidad. Ninguna sustancia potencialmente curativa puede ser usada si no es sometida a una experimentación previa. Yo no puedo dar ninguna sustancia a ningún enfermo que no ha sido experimentado primero y no se ha visto cuáles son los síntomas que presenta para saber qué es lo que produce dicha sustancia en el organismo sano. La experimentación se denomina pura debido a dos factores. Fueron realizadas con sustancias simples, no mezcladas, y fue realizada en humanos y no en animales. Y fue realizada en humanos porque los animalitos no saben escribir, porque de que es muy benéfica para los animalitos, no se imaginan cómo. La homeopatía creo que actúa más en los animales que en los humanos. ¿Cuáles son las condiciones para la experimentación? Bueno, son necesarios 3 elementos para realizar una experimentación: el director, los sujetos de la experimentación y la sustancia experimental. Y entonces vamos a tener al director, que yo lo veo muy sano. Digo, ya no está así, ya está grande. Digo, también ya evolucionó él, esto tiene muchos años.
Entonces ya hasta se divorció el señor. Está muy bueno, eh, yo lo veo muy, pues muy bien en sus facultades mentales y y muy sano, ¿no? Yo te lo veo así. Tiene que tener conocimientos clínicos, bueno, eso sí, quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor igual y sí, quién sabe. Y en el área de investigación, sano mental y físicamente, a eso que ni qué, disciplinado y observador. Bueno, también, ¿sale? Entonces, estas son las características que tiene que tener el director de la experimentación. Y miren los sujetos. Los sujetos relativamente sanos. Yo también estos los veo muy sanotes, ¿no? Demasiado sanos. Hasta se caen del árbol de lo sano que está. Aceptablemente sanos, sí, cómo no. Con un mínimo de cultura, por lo menos para que sepan escribir, disposición y criterio para someterse a las restricciones dietéticas y a las modificaciones de la conducta durante la experimentación pura de la sustancia. Sí tienen esas características, son muy disciplinados. No se aceptan sujetos enfermos, estos no están enfermos. Y se someterán a estudios de laboratorio y gabinete. Bueno, claro, ahora se someterán a estudios de laboratorio y gabinete, ahora que ya está prohibido hacer experimentación pura, pero en el tiempo de Hahnemann, qué laboratorio ni qué gabinete, ¿no? Pues con que los hubiera visto así sería más que suficiente. Ay, perdón, ya no le puedo cambiar. Ahí está. Previo a la experimentación, los sujetos observarán no tener fatiga física ni mental, moderarse en la ingestión de condimentos o sustancias vegetales activas que puedan interferir y modificar los resultados finales. En esto de las restricciones dietéticas, pues se refiere a esta situación de que pueden influir y modificar los resultados finales, ¿no? Entonces, pues no pueden comer comida condimentada, no pueden tomar café, ni comer chocolates, ni tomar bebidas alcohólicas. Otra vez. Bueno, ya mejor con este otro. Y tener la capacidad de poder transcribir sus síntomas con sus propias palabras. Cada experimentador escribirá con letra de imprenta los síntomas que se le presentan. Describirá los síntomas con lenguaje simple y natural, omitiendo los detalles técnicos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora, cuando se toma homeopatía, tampoco se debe de consumir ese tipo de sustancias como es el café, el chocolate y eso que mencionó, o condimentos y eso. Pues los condimentos sí, porque bueno, pues ya los tomamos así como que dentro de la comida y pues ya pierden el efecto que tienen como tal con el medicamento, pero sí cuando toman homeopatía no pueden ingerir bebidas oscuras porque contienen cafeína, como los refrescos Coca-Cola, Pepsi, Red Cola, etcétera. El doctor Paper y cosas así, ¿no? Café, chocolate y todo lo que sea de la planta Camellia sinensis, como el té negro, el verde, el blanco, el rojo y la matcha. Eso no lo pueden consumir. ¿Por qué? Porque Camellia todas estas cosas que les acabo de mencionar son la Camellia sinensis en diferente estado de maduración. Y entonces, contiene mucha cafeína, más cafeína que el café. ¿Sale? Aunque no es lo mismo tomar té negro que tomar café, les voy a contar, pero sí, contiene más cafeína. Entonces, sí, efectivamente, no deben de consumir estas sustancias cuando están tomando medicamento homeopático. Gracias. ¿Mm? ¿Qué pueden tomar? Ah, pero es que mi pan es como que remojado en agua.
No, lo pueden tomar con cualquier infusión sin ningún problema. ¿Y qué es una infusión? Pues pueden tomarte de canela, de hierbabuena. Se supone que tampoco tendrían que tomar manzanilla, pero bueno, es lo de menos, ¿no? De manzanilla, de toronjil, de cualquier planta de este tipo para que puedan tener, buenos resultados. ¿Sales? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sobre lo que cuando se toma homeopatía, nada de alimentos o bebidas oscuras, algo así. Cuando, por ejemplo, cualquier medicamento que sea de origen vegetal, es que no, va a inhibir el efecto. No lo va a inhibir completamente, solamente va a reducir el efecto. Buenas noches, que descansen y que tengan una excelente semana.